Damos gracias a Dios por esta bendición, del cuidado que tiene Dios de todos y cada uno de nosotros, porque Dios se muestra, ¿verdad?, más a su bien por damos gracias a Dios por ello. Quiero invitarles, hermanos, a que busquemos ahí en la palabra de nuestro Dios un pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20. Cuando usted lo tenga ahí a la vista, le voy a pedir que pueda ponerse en sus pies, un ratito muy cómodamente sentados. Génesis 12, del versículo del 10 al 20. Quisiera que lo pudiéramos leer alternadamente en el versículo 20 minutos. Génesis 12, versículos del 10 al 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor así: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y cuando te vean los egipcios, dirán: sus mujeres, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, si quieres, mi hermana, para que te vaya bien por causa tuya, y no por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer de casa. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste que mi hermana, conmigo de azul de para mi mujer, ahora pues que aquí mujer, toma la mujer. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Padre, estamos delante de tu presencia. Y Señor, no tenemos otro propósito más que el que tú nos bendigas a través de tu palabra. Señor, que la exposición de la misma no sea en la sabiduría del hombre, Señor, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Padre, que tú hables y nosotros escuchemos. Que nuestro corazón esté abierto para poder recibir de ti, Señor, tu palabra, y que esta quede implantada, Padre eterno, en nuestra vida. No antepongamos, oh Padre eterno, ningún pensamiento que robe nuestra atención, sino que podamos estar atentos a la consideración de tu palabra y al mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias y lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que todos estamos de acuerdo en que Dios acababa de hacerle grandes y ciertísimas promesas a Abraham, a aquel a quien había llamado de uno de los caldeos. Y entonces Dios le había dicho tantas cosas hermosas que están registradas allí en los versículos del 1 hasta el 9 del capítulo 12 de Génesis. Cuando nosotros leemos aquellos versículos, encontramos que Dios prometió a Abraham hacer de él una gran nación. Le dijo: a ti te bendeciré, haré de ti una gran nación grande, vas a salir de ti. Y tantas cosas. Luego le dice: al que te bendiga, a ese lo voy a bendecir. Pero al que te maldiga, también a ese lo voy a maldecir. Imagínense ustedes esas promesas hechas a Abraham. Pero cuando nosotros pensamos de esa manera, decimos: bueno, ¿y nosotros dónde entramos en el plan de Dios? Esas promesas se las hicieron a un hombre que vivió hace miles de años. Pero nosotros, ¿qué tanto alcanzamos de esas promesas? La verdad de las cosas es que aquellas promesas hechas a Abraham se cumplen hoy en nosotros, porque nosotros somos parte de esa gran nación.
Nosotros somos de aquellos que son bendecidos en Abraham, no por lo que Abraham fue, sino por lo que Abraham hizo. Obedeció a su Dios, y eso es algo que debemos nosotros de tomar en cuenta. Sin embargo, en este momento en el que se nos menciona aquí en el capítulo 12, versículo 10, Abraham seguramente estaba preguntándose, bueno, ¿qué acaso Dios no acaba de decirme que va a hacer de mí una gran nación, que me va a bendecir, que mi familia será grande por sobre todas las cosas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esta hambruna? ¿Por qué esta hambre terrible que está lacerando a mi familia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está equivocando Dios? ¿Acaso Dios no está cumpliendo su parte de que me va a bendecir? ¿Qué es lo que está sucediendo? Seguramente muchas preguntas como estas estaban ahí en la mente de Abraham. Y repito, de Abraham, no de Abraham, porque son dos personajes diferentes según la palabra, según el relato bíblico. Aquí todavía no es ese Abraham, el padre de la fe. Aquí es todavía aquel Abraham que salió ¿de dónde? De la tierra de Ur, exactamente. Entonces Abraham se está preguntando todo esto. Estaba viendo cómo se iban terminando, cómo iban acabando cada una de las provisiones que Dios tenía allí para con su familia. Estaba viendo cómo los estragos de aquella hambruna estaban de alguna de otra manera lacerando, golpeando, dañando la integridad física de los suyos. Y entonces, como jefe de familia, toma una decisión. Y la decisión fue: hay que irnos de aquí, hay que salir de este lugar. Vamos viendo a ver a dónde vamos, pero no podemos quedarnos aquí. Y es entonces cuando mira hacia dónde, hacia Egipto. Ahora, hay una cosa interesante. Si nosotros estuviéramos predicando de un pasaje que está después de aquella hermosa, portentosa salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando permaneció allá por más de 400 años, estaríamos diciendo, y no faltaríamos a la hermenéutica para nada, al decir que Egipto significaba ¿qué cosa? Pues el pecado y el mundo. Hoy no lo podemos decir así. Es decir, en este pasaje no podemos atrevernos a decir que Egipto simboliza el mundo, porque entonces sí estaríamos haciendo un daño ahí a la buena hermenéutica. Pero sí podemos decir, hermanos, que Egipto simboliza en un momento dado la ayuda del hombre. Y ahí no estamos en ningún momento cometiendo un error. Pero tenemos esto. Dijo Abraham en el versículo número 10, se dice de él, dice, y descendió Abraham a Egipto. Y es algo muy interesante esa palabra. Incluso hoy en el estudio que compartía nuestra hermana Silvia acerca de Juan, ahí en el capítulo 4, los versículos que nos hablan de aquel oficial, ¿verdad?, que vino pidiendo ayuda a Jesús porque su hijo estaba enfermo. Él le dice, desciende. Y esto es muy, pero muy relacionado con aquello que pedía el oficial que tenía a su hijo enfermo, que pedía a Jesús. Y por cierto, les invitamos a la escuela dominical, hermanos. Se aprende bastante, hay que levantarse nada más un poquito más temprano y tener, ahora sí que toda la intención, pero de estar en la clase, ¿sí? Y de estar atentos, de estar recibiendo palabra de Dios. Hoy fue una bendición para mí poder estar en la clase. Entonces, ese fue un comercial. Pero la cuestión es la siguiente, hermanos. Egipto. Entonces dice Abraham, Egipto. Hacia allá vamos. Vamos a ir a Egipto. Cuando Dios le había dicho qué cosas, vete a la tierra que yo ¿qué? Que yo te mostraré. Ven la dirección que yo te digo que vayas. Sin embargo, imagínense ustedes, hermanos. Abraham era el jefe de la casa, era el patriarca, era el hombre que tenía a su cuidado pues toda aquella multitud que le acompañaba, y él tenía que tomar una decisión sabia, ¿sí o no? Seguir el plan de Dios
o de alguna de otra manera acercarnos a la ayuda que nos pueda ofrecer el hombre. Nosotros vemos que la fe de Abraham estaba siendo puesta a prueba en ese momento. Y por eso he titulado este mensaje, Cuando nuestra fe flaquea. Cuando nuestra fe flaquea. ¿Qué sucede cuando nuestra fe flaquea? Cuando es puesta a prueba y parece que se tambalea. ¿Cómo actuamos cada uno de nosotros? Muy probablemente a través de este pasaje y de este mensaje vamos a entender a Abraham, pero también vamos a comprendernos nosotros mismos y por supuesto vamos a recibir ayuda de nuestro Dios. ¿Qué hacemos cuando nuestra fe está flaqueando? Lo primero que sucede es que muchas de las veces, hermanos, nuestra fe flaquea porque nos centramos en el problema por el que estamos pasando y no recurrimos a Dios. Nos centramos en el problema. Satanás quiere que nos clavemos, como dicen los jóvenes, ¿no? Que nos clavemos en lo que nos está pasando. Que no volteemos a ver hacia ningún lado más que en el problema que tenemos o que estamos viviendo en ese momento. Abraham sintió el rigor de aquella hambre. ¿Alguna vez usted ha tenido muchísima hambre? No de cuando nos da hambre y luego llegamos a casa y comemos así de manera natural, sino un hambre terrible, así donde, híjole, llevo casi todo el día sin comer. ¿Qué se siente? ¿No? De repente empieza uno a enojarse, a desesperarse, a decir, tengo que suplir esta necesidad porque si no hasta puede que me desmaye. ¿Verdad que sí? Dicen que las mujeres aguantan más el hambre. ¿Será cierto? Las mujeres aguantan todo, ¿verdad? Los varones no, los varones sí empieza a gruñirnos ahí la tripita y nos andamos desmayando. Bueno, la cuestión es que cuando la Biblia está hablando de que había hambre en la tierra, está diciendo que en el lugar donde Abraham estaba se habían acabado las provisiones. No había que comer. No tenía Abraham más que comer juntamente con los suyos. De tal manera que la única solución es que es buscar ayuda. Ahora, aquí la situación es que Abraham, ante esta necesidad básica, como la llama aquel Maslow, en la pirámide de las necesidades básicas, él está diciendo, sí, Dios me ha llamado, Dios me ha hecho grandísimas promesas, yo le creo a Dios, pero esto que está sucediendo es otra cosa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado bajo esa situación? ¿Cuántas de las veces nosotros no nos ponemos así en esos zapatos, en esas sandalias de Abraham y decimos, creemos a Dios, le queremos creer a Dios, creemos que Él nos ha hecho grandes promesas, pero por esto que estoy pasando, la verdad es que pareciera ser que Dios se ha olvidado de lo que me dijo que iba a hacer conmigo. Al menos yo, le soy sincero, he pasado a través de eso. Y seguramente que muchos aquí también. Cuando nuestra fe es puesta a prueba. Y entonces aquí tenemos, hermanos, esta necesidad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y entonces Abraham solamente se centra en eso. Hay que solucionarlo. Hay que buscar una solución a esto. Y la solución más fácil que Abraham vio fue descender ¿a dónde? Descender a Egipto. En lugar de buscar hacia arriba, en lugar de clamar a Dios, en lugar de decirle incluso a Dios, oye, ¿no eres tú el que me hizo estas promesas de prosperidad? ¿Acaso no acabas de decirme, oh Señor, que iba a ser un personaje grande sobre la tierra y juntamente conmigo la descendencia que me darías? ¿Por qué me estás poniendo en estrecho, Señor? No hizo eso.
sino que vio, ¿qué cosa? Vio hacia Egipto, la ayuda del hombre. Y dice, por algo allí, descendió a Egipto. Y ahorita en la mañana comentábamos acerca de que aquel oficial del rey le dice a Jesús, desciende a mi casa, desciende. Y yo les decía que hay palabras en la Escritura que las debemos de tomar así muy cuidadosamente. ¿Sabe por qué? Porque tienen una enseñanza grande. Porque descender quiere decir estar en una posición y luego estar en una más abajo. Dios había puesto a Abraham en una posición donde sus promesas y donde la fidelidad de Dios guardarían a aquel hombre y a los suyos de una manera muy especial. Pero cuando Abraham vio y recurrió mejor a la ayuda del hombre que a la ayuda de Dios, entonces en ese momento su vida vino de más a menos. Y es que es así cuando volteamos nuestro rostro de Dios. Es así cuando dejamos de ver a ese Dios maravilloso, fiel, que cumple sus promesas. A ese Dios que no va a dejar que sus hijos mendiguen pan. A ese Dios que es toda provisión. Pero a Abraham le llegó hasta acá, le llegó hasta el cuello. Y entonces dijo, tenemos que hacer algo, tenemos que movernos de aquí. Y en lugar de relacionarse más con el Dios de las promesas, ¿sabe qué hizo? Buscó la ayuda del hombre. Y acabamos de leer allá en Jeremías que dice que maldito el varón que tiene su refugio, que tiene su ayuda, ¿dónde? En la mano del hombre. Cuidado con eso. Porque cuando buscamos la ayuda del hombre, en lugar de buscar la ayuda de Dios, algo definitivamente tendrá que pasar en nuestras vidas. Cuidado con eso. Entonces aquí tenemos a este hombre, pues, recurriendo al hombre mismo antes que a Dios. Descendió entonces Abraham a Egipto. La hambruna lo llevó allá y no buscó a Dios. Pero cuando desciende Abraham, hay algo que pasa también en la vida de Abraham. Su relación distante con Dios le guía a ¿qué? A hacer su propia prudencia y entonces a mentir. Una mentirilla, no pasa nada. ¿Verdad que sí? Al cabo es una ¿qué? Una media mentira. Porque ciertamente Sara estaba emparentado con Abraham, ¿sí o no? Pero una mentirilla disfrazada de verdad, no pasa nada, ¿o sí? Así lo pensó Abraham. Y dijo, mira, preciosa, qué chula estás esta mañana. Pero tu hermosura puede ser mi muerte. Así que cuando lleguemos allá, diles que eres, que eres que eres mi hermana. No vaya siendo que al verte tan hermosa vayan a querer matarme a mí. Así que por favor diles que eres mi hermana. ¿Por qué lo decía? ¿Acaso no era Abraham al que habían llamado de Ur de los Caldeos porque seguramente Dios vio algo en ese hombre? ¿Acaso no podía haber recurrido a la verdad y haber dicho, yo soy Abraham y el Dios que me sustenta me va a sacar adelante? No importa la belleza, la hermosura de mi esposa, nada me va a pasar a mí. ¿Acaso no podía Abraham hacer eso? Sí,
Pero cuando nos distanciamos de Dios y buscamos nuestro propio bienestar, ¿sabe qué? No nos interesa mentir. Una mentirilla que, con total de sacar provecho para mí, ¿o no? No pasa nada. Porque fíjese bien lo que dice ahí. Dice, en el versículo 11, le dice a Abraham, y aquí ahora conozco que eres mujer de ¿qué? Se van a enojar las hermanas con esto que voy a decir de Abraham, pero bueno, así es. Dice, oye, ahora me estoy dando cuenta que eres divina, que estás preciosísima. ¿Pero qué dice? Hasta ahora me doy cuenta. Hasta hoy que tengo necesidad. No me había fijado en ti tanto, pero hoy me fijo y veo que, qué barbaridad. No había concursos de belleza en aquel entonces, sino Sara hubiera salido agraciada con el primer lugar. Y entonces dice, me estoy dando cuenta que estás preciosa, pero eso me daña a mí. Aún y cuando me beneficia porque tengo por esposa, por mujer a la más hermosa, eso me causa problema. Y por eso mejor que di que eres mi hermana. Qué tremendo, ¿no? Cuando de pronto decimos, es que no me había dado cuenta de eso, pero hasta hoy me estoy dando cuenta. Pero sigue diciendo, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y van a estar en lo correcto, y me matarán a mí y a ti te reservarán, ¿qué cosa? La vida. Ahora, dice el versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana. ¿Para qué? Vea, lea lo que dice ahí. Dice, para que me vaya bien. ¿A quién? A él. Para que me vaya bien por causa tuya, pero todavía más. Y viva mi alma por causa de ti. Y viva debido a ti. ¿Cómo ven, Abraham? El hombre de fe. Una fe que flaquea, hermanos. Si bien es cierto, Abraham lo dijo y Abraham lo hizo, no por eso lo vamos a juzgar y enjuiciar. Yo no soy más que Abraham, ni usted. Pero estamos tomando de ejemplo, como lo dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, dice, estas cosas se las escribo, ¿para qué? Para que sepan, para que se preparen, para que se aperciban, para que no cometan a veces los mismos errores que cometieron los anteriores. Y es por eso que está esto aquí. Y entonces Abraham dice, para que me vaya bien. Hermanos, cuidado con centrarnos tanto en nuestro problema que nos haga en un momento dado apartarnos de nuestro Dios y que eso nos lleve también a mentir, porque no vamos a sacar nada bueno vamos a sacar. Así que, ¿qué les parece a Abraham, hermanos? Un hombre que volteó a ver a su esposa, descubrió que era bella, pero también que podía poner su vida, ahora sí que al cubierto y a la resguarda o el resguardo de la mujer, de su esposa, y no de Dios. Cuando nos alejamos de Dios y buscamos que nuestro bien sea el que vaya adelante, no nos interesa en un momento dado de quién viene la ayuda, con tal de que salgamos, ¿qué cosa? Bien librados. Segundo lugar, cuando nuestra fe es puesta a prueba y flaquea, arriesgamos, hermanos, las promesas divinas debido a nuestro poco entendimiento
de lo que Dios se propone hacer en nuestras vidas. Lo repito, cuando en un momento dado nuestra fe flaquea y no buscamos a nuestro Dios, ponemos en riesgo, arriesgamos las promesas divinas porque no estamos entendiendo lo que Dios se propone hacer en nuestra vida. Nos manejamos a nuestro parecer y no al de Dios, y eso arruina la vida del hombre. Abraham dijo eso. Tengo un plan. Dices esto y aquello y nos va a ir ¿qué? Y nos va a ir bien. Cuando los siervos de Faraón vieron a Sara, yo creo que ni en Abraham se fijaron, ¿no? Se fijaron en la bella aquella y dijeron, wow, esta mujer debería de ser de mi señor, de Faraón. Y dice que la alabaron delante de Faraón, fueron y le contaron, hombre, acaba de llegar una mujer de verdad, que debería de ser tuya, oh rey. Seguramente eso le dijeron. ¿Y Faraón qué? Pues es hombre o era hombre, se interesó en eso y mandó traer a Sara. ¿Y saben qué hizo y dijo Sara? Lo que Abraham le había dicho. Es que es mi hermano. Y Faraón dijo, no hay problema, mejor. Mi cuñado Abraham, dijo. Bien aleccionada la mujer, ¿no? No, es que mira, di esto y esto y esto otro. Con tal de que nos vaya bien, tú di hasta lo que no. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Abraham, hermano? Dijo Dios, haré de ti ¿qué? ¿Y de dónde iba a venir la nación grande? ¿De dónde? ¿Nada más de Abraham? ¿Nada más Abraham se lleva el crédito? ¿Podía Abraham solito hacer una gran nación? ¿No era Sara parte del plan de Dios? ¿Y por qué la mentira, el corazón lleno de egoísmo de un hombre estaba tratando de echar abajo lo que Dios quería para Abraham y para su descendencia? Abraham estaba poniendo en riesgo esto y pareciera ser que Faraón lo había entendido mejor porque le dijo, ¿qué es esto que has hecho? Porque me pusiste a nadita de tomar a tu esposa por mujer. Más temor había en el inconverso de Faraón que en el cristiano Abraham. Pero a veces el egoísmo nos ciega. A veces el bien que yo quiero me hace apartar totalmente, ¿qué cosa? La vista de lo real, de las promesas de Dios. Y entonces aquí tenemos a este hombre batallando ahí y diciendo, no pasa nada. Y Dios diciendo, sí pasa y mucho. Porque estás ofreciendo a tu esposa. De hecho, eso fue lo que hizo Abraham, hermanos. Ofreció a su esposa. La cambaleachó allí. Hizo el cambalache. Como decía Chabelo, ¿la qué? La catafixia. La catafixió. De veras. Eso fue lo que hizo. No podemos decirlo de otra manera. Tú por mi bienestar. Cuidado con eso. Pareciera ser que Dios está de acuerdo. Pareciera ser que Dios no dice nada. Y Abraham está diciendo, mira, bien, el plan está saliendo. Todo va bien. Pero Dios no puede ser burlado. Dice la Biblia, todo lo que el hombre siembra, eso va a tener que cosechar, ¿sí o no? No puedo sembrar uvas y cosechar algodón, ni viceversa. Tengo que cosechar lo que estoy sembrando. Y entonces nosotros vemos, hermanos, cómo de pronto arriesgamos las promesas fieles, grandes de Dios, porque media nuestro egoísmo,
nuestra necedad. Y cuidado con eso. Cuidado con eso. Así que, por último, aunque nuestra fe flaquea, aunque nuestra fe parece tambalearse, hay algo precioso. Dios no retira sus promesas para con nosotros, sino que Él actúa a nuestro favor. Fíjense nada más, eso se llama gracia, hermanos. Eso se llama misericordia y solamente Dios la puede ofrecer. ¿Sí? Pareciera ser que humanamente Abraham estaba siendo muy prosperado, ¿o no? Fíjense bien. Dice ahí a partir del versículo 15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Ya platicamos de eso. Y fue llevada la mujer a casa ¿de quién? De Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. ¿Quién? Faraón a Abraham. ¿Y qué le dio? Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos de pilón. ¿Cómo cree que se sentiría Abraham? Me está saliendo todo ¿qué? Todo muy bien. Pues, aquí hay bendición, ¿sí o no? Ya me enriquecí más, ya tengo más riqueza. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. ¿Eso según qué? Según el pensamiento de Abraham. Pero, ¿cuál era el pensamiento de Dios? ¿Nos interesa lo que Dios quiere en los asuntos que se nos presentan en la vida? Le preguntamos a Dios, Señor, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Señor, deténme. Yo le digo a Dios, párame en seco si no estoy haciendo lo que tú quieres. Pero si estoy haciendo lo que quieres, entonces abre puertas y sé tú, Señor, el que nos lleve adelante. Eso es la manera en la que tenemos que actuar. ¿Qué pasó aquí? Abraham estaba recibiendo ganado, una serie de cosas. Sin embargo, Dios no estaba de acuerdo con eso. Ahora, el problema es que cuando nosotros distorsionamos el plan de Dios para bendición, en ocasiones dañamos a otros. ¿Quién fue el dañado aquí, hermanos? Yo me he preguntado, ¿y Faraón qué culpa tuvo? ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta? ¿Qué culpa tuvo Faraón? ¿Acaso Faraón le mandó una carta a Abraham y le dijo, Abraham, mira, si quieres aquí tienes la ayuda? No hizo eso. Abraham llegó solito. Faraón anduvo viendo a ver cómo era la esposa de Abraham. No, le llegó el chisme. Porque chismes como esos corren, pero como pólvora, ¿no, hermanos? Oye, ¿ya te fijaste? Llegó un extranjero, un forastero, pero déjalo a él, su esposa. Y Faraón se interesó por eso. Abraham o Sara, uno de los dos le tuvieron que decir, somos hermanos. ¿Tuvo culpa Faraón? Entonces, ¿por qué Dios daña a Faraón? ¿Y por qué no a Abraham? ¿Sabe cuál es la respuesta? La gracia y la misericordia de Dios. Porque no hay otra. Porque si a Abraham no le interesó el daño que pudiera traer su mentira, ahí estaba Dios. Para cuidar que Faraón no cometiera aquello y para cumplir con la promesa que le había hecho Dios a Abraham. ¿Por qué qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es como nosotros, hermanos. Dios no es como nosotros. Y entonces viene una plaga y azota a Faraón y a su casa. Y Faraón, hombre,
Yo creo iba a la escuela dominical, Faraón, porque entendió a la primera que algo estaba mal ahí. Y Faraón dijo, no, esto no está bien. Y mandó llamar a Abraham y le dice, ¿qué has hecho? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Me pusiste en ocasión de tomar a tu mujer por mi mujer. Eso no se vale, Abraham. Yo no sé la cara de Abraham en ese momento, si fue un desvergonzado o si bajó la cabeza y dijo, es cierto. ¿Y qué hizo Faraón? Yo creo que ganas de matarlo no le faltaron a Faraón. Pero era Abraham. Era el que Dios había hecho grandes promesas. Era a quien él había llamado y sobre quien el nombre de Jehová iba a ser reconocido en toda la tierra. Y entonces pagó, digo yo, esto lo digo yo, un justo por un injusto. Y Faraón dijo, ahí está todo lo que tienes, llévatelo. Y aquí está tu mujer. Y mandó a sus siervos que ¿qué? Que lo acompañaran a la puerta. Que no se devuelva, por favor. Que no venga más Abraham acá. Una vez que haya salido, póngale tranca a la puerta. No lo quiero ver más aquí. Pero un pueblo fue dañado por la mentira de un hombre. Cuidado. ¿Cuál es la enseñanza? Hermanos, cuando nuestra fe flaquee, no hagamos lo que habla Abraham. No nos centremos, no nos clavemos en el problema. Busquemos ayuda. El salmista dice, mi socorro viene ¿de quién? Que hizo los cielos y la tierra. Y no va a dar mi pie al resbaladero, ni me va a faltar el que me guarda. No arriesguemos las promesas que nuestro Dios nos ha hecho, porque son ciertísimas y grandes para usted y para mí. Digámosle, Señor, estoy pasándola mal, pero dame sabiduría para poder resolver esto, y no de acuerdo a como sea mi percepción de las cosas, sino a como es la verdad tuya. Eso hazlo presente. Y tercero, démosle gracias a nuestro Dios, porque a pesar de nuestra fe que va creciendo, una fe que va desarrollándose y que a veces la regamos, la fidelidad de Dios es ¿qué? Es por siempre y para siempre. Amén. Así que mis hermanos, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Busquemos a nuestro Dios y digámosle, Señor, aquí estamos. Queremos que tú nos enseñes. Oremos. Padre, te damos gracias. Nos ponemos en tus manos, oh Padre Celestial, y rogamos que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo dijo que no sea mi voluntad sino la tuya. Y así, Señor, que no sea nuestra voluntad sino la tuya, la que impere, la que gobierne en todo tu pueblo, no solamente en esta iglesia, en todo tu pueblo, Señor. Y Padre, que tu nombre sea de esa manera grandemente honrado y alabado. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias.